Hoy quiero hablar un poquito de la testosterona, la hormona masculina, y el cómo nos afecta a los hombres principalmente, porque las mujeres también tienen, pero es en menor escala. Em, Quiero hablar de este tema porque todo el mundo sabemos que cuando un individuo nace y su sexo es determinado, si es hombre, empieza a generar más testosterona y empieza a desarrollar características masculinas, entre ellos los órganos reproductores, etc. Sin embargo, lo que casi nadie sabe o lo que casi nadie ha escuchado a nadie que diga esto, es que la testosterona es un indicador, más que ser una hormona con la que naces y vives toda tu vida y mueres con ella. Es un indicador de algo y quiere decir que nosotros podemos modificar, aumentar o reducir este indicador, dependiendo de algunas cosas que nosotros hagamos en nuestra vida. Em, esto para mí abrió un panorama muy grande, porque pues yo decía, no, pues si nazco con poca testosterona, aunque sea hombre, pues así me voy a quedar toda mi vida y voy a quedar siendo un debilucho y no podré ser bueno socialmente, ni con las mujeres, etcétera. Pero al darme cuenta de que es un indicador y de que se puede modificar, empecé a buscar esas características o esas variables que afectan directamente al indicador. Es como en un negocio si tú tienes indicadores, por ejemplo, la rotación del personal, este indicador es afectado directamente pues por una variable que es cuánta gente se te está yendo de la empresa. Así como hay variables que afectan directamente a los indicadores, hay variables que afectan indirectamente o que afectan en cierta medida más que los demás. Entonces, ¿qué indicadores afectan a la testosterona? Lo que he descubierto, les voy a hablar de mis anécdotas personales y de algunas investigaciones que he hecho en internet. La principal variable que afecta a la testosterona es tu estatus social. Es decir, mientras tú más elevado en el estrato social estés, y no quiere decir riqueza ni nada por el estilo, sino que quiere decir dentro de un grupo, tú en dónde estás. No importa si ese grupo es de 10 personas, si es de 20 personas, si es de ti mismo, incluso puede ser tú mismo considerado un grupo, y ahorita les voy a decir cómo. No importa qué tamaño del grupo sea, sino dentro de ese grupo en qué nivel estás. Y dentro de los demás grupos, en caso de que tengas varios, en qué estrato estás. No sé si se promedia al final, es decir, si tienes 10 grupos de impacto social, al finalizar se promedian tus estatus y pues llegas a cierto nivel, ¿no? O otra hipótesis que puede ser importante es que después de cada interacción con cada grupo social, tu testosterona se ajusta de acuerdo a esa interacción. Es decir, si tú tienes un grupo, no sé, si eres un nerd no despectivamente, ¿no? Sino solo para clasificar. Una persona que juega Dungeons and Dragons, Calabozos y Dragones, y dentro de tu grupo de 10 amigos, y entre ellos algunas chicas, pues tú eres el más chilo, y tú eres el que guía a todos, y tú eres el que invita a las chelas, no sé. Y en general en la interacción dentro de ese grupo, como tú estás más cómodo, eh, tú mismo te ves como el líder de ese grupo. Y los demás de cierta manera también. No te van a ver así como tal como un líder, pero te van a decir, este güey es bien chilo. Entonces, la otra teoría que tengo es que después de cada interacción de ese tipo, tu testosterona se ajusta.
En ese ejemplo que puse, tu testosterona estaría muy elevada después de que tú juegues una sesión de Calabozos y Dragones y se va a mantener hasta que la siguiente interacción social te diga lo contrario o le diga lo contrario a tu cuerpo. Es decir, tú estás muy cómodo en ese lugar, pero digamos que después vas, no sé, al trabajo y te toca una junta muy difícil y en esa junta pues la riegas, ¿no? Llegas y la riegas y pues no sé, de todo mundo te abuchea, para poner un extremo, ¿no? Entonces, en esa situación, tú mismo te ves con un estatus bajo porque pues todos los demás no les pareció lo que tú hiciste, pues. En ese caso, se empiezan a elevar otros indicadores, otras hormonas como el cortisol, que tengo la teoría de que es igual inversamente proporcional a la testosterona. Y cuando se eleva el cortisol, pues se reduce la testosterona y tu cuerpo lo hace por la respuesta a esa última interacción que tuviste. Entonces, esa es mi teoría, que después de cada interacción social, tu cuerpo adapta tu testosterona de acuerdo al resultado de esa interacción social. O incluso la puede adaptar antes de la interacción. Si ya has tenido como que muchas interacciones iguales, tu cuerpo se prepara con suficiente testosterona para esa interacción que ya has tenido antes. Como para decir, voy a ver a estos vatos y pues yo soy bien chilo en este grupo, entonces tu cuerpo genera testosterona porque tú ya estás establecido como el líder del grupo de la manada, no sé, para decirlo como animales, ¿no? Entonces, ese es uno de los indicadores más importantes, tu estatus social. Y ahorita voy a decir un truco para mejorarlo sin necesidad de ser la estrella de la fiesta, ¿no? Otra variable importante, eh, obviamente, es la nutrición. Qué tanto sol te da en el día. Y pues prácticamente son las que he estado tomando más en cuenta por algunas teorías que he escuchado. Alimentación y qué tanto te da el sol. Entonces vamos a dejar estas tres variables que he descubierto hasta ahorita. No les quiero inventar cosas que no he experimentado. Y pues vamos a entrar en la alimentación. Dentro de la alimentación es importante, he encontrado muy importante, tanto las grasas como los carbohidratos. Vamos a poner como una analogía los tres grupos macro de alimentación, que es proteínas, carbohidratos y grasas. El cuarto es el alcohol, ¿no? Pero ese pues, lo dejamos ahorita a un ladito. Entonces, ¿para qué son importantes las proteínas? Vamos a empezar por el menos importante. Y sí, yo creo que las proteínas es el menos importante de todos. Las proteínas serían como los ladrillos para construir una casa, o el material para construir una casa. Si tú quieres construir una casa muy grande y chila, pues necesitas muchos ladrillos y mucho material. Em, pero ahorita les voy a seguir poniendo el ejemplo. Digamos que las proteínas son el ladrillo. Vamos a definir primero todo y luego les pongo los ejemplos. ¿Qué son los carbohidratos? Bueno, ¿qué son las grasas? Empecemos por las grasas. Las grasas vendrían siendo como el potencial para utilizar esos ladrillos. Es decir, pudieran ser como los albañiles que llegan y que ponen los ladrillos, que empiezan a poner los ladrillos en la forma en la casa y pues ellos están trabajando.
Entonces, mientras más albañiles tengas, mientras más grasa consumas, más potencial tienes de utilizar esos ladrillos y más comunicación hay entre los albañiles y la empresa que está construyendo la casa. Es decir, las grasas se utilizan como una especie de método de comunicación entre hormonas. Son como un conducto en el que tu cuerpo utiliza estas grasas como para decirle a tu mismo cuerpo, genera estas hormonas. Y son como un facilitador de generación de hormonas y también de generación de procesos, a su vez que dan energías para hacer estos procesos, ¿no? Entonces, digamos que en el ejemplo, en la analogía, son como los albañiles. Y los carbohidratos son como la gente de la empresa constructora que le paga a los albañiles. Es decir, son como unos enablers, como unos facilitadores, que en este caso, cuando tú consumes muchas grasas y consumes proteínas, si no tienes carbohidratos, em, el proceso va a ser muy lento o incluso se pudiera, pues casi hasta detener, ¿no? Es decir, si la gente de la construcción no administra a estos vatos y no los apuran y no les pagan, estos vatos se van a tardar muchísimo tiempo y tu proceso va a ser más lento. En cambio, consumiendo muchos carbohidratos o una cantidad normal, pues no es necesario tampoco atascarse. Consumiendo carbohidratos tú es un catalizador para que los procesos se hagan más rápidos y más efectivos. Es decir, necesitamos un balance de los tres como para poder aumentar la eficiencia. Ahora, el video creo que ya duró bastante. Le voy a cortar aquí. Voy a poner una segunda parte en la que voy a hablar ciertos trucos que he utilizado como para aprovechar todas estas variables que estoy comentando para aumentar la testosterona y una especie de hack o de truco para que aunque no seas la estrella del show, tu cuerpo piense que sí. Entonces, eso es todo por hoy y hasta la otra.